Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Sebastián, soy profesor de filosofía. Voy a estar con ustedes recién en cuarto año, pero bueno, en esta oportunidad estamos en el propedéutico y bueno, con este grupo de trabajo conformado por la profesora Candela Suárez, la profesora Beatriz Garecio, el profesor y licenciado Diego Ramírez, el profesor Hernán Politano, que lo van a tener en el segundo año de la carrera, con la materia de epistemología, y quien les habla, Sebastián, que voy a estar con ustedes recién en cuarto año, o quinto extendido, como algunos lo llaman, ¿sí? En la materia de ética profesional. Bueno, en esta oportunidad me encuentro con ustedes para invitarlos a hacer un recorrido nuevamente por el módulo del hombre y la cultura. Ustedes ya comenzaron con la profe Beatriz y con el profe Hernán. En esta oportunidad vengo a comentarles un poco el apartado que corresponde a la filosofía moderna. Esta modernidad que uno podría decir que todavía está activa, todavía está viva, ¿sí? Porque de alguna u otra manera vivimos todavía la modernidad, pero bueno, también podríamos decir que nuestra modernidad no es la modernidad del siglo XVIII, ni la del XIX, ni la del XVII. Pero hay actitudes, concepciones de la vida o cosmovisiones, o algunos rasgos por lo menos, que todavía resignificados, algunos más y otros menos, pero siguen vivos. Bueno, básicamente les voy a dar algunas ideas generales para que puedan recorrer el apartado referido a la filosofía moderna. Es un periodo que se extiende básicamente desde finales del siglo XVI, diríamos más puntualmente XVII, hasta mitad del XIX, por lo menos en filosofía. Depende en qué disciplina nos paremos. Uno puede periodizar la historia de la humanidad de distintas maneras, pero a mí la que más me simpatiza es del XVII hasta mitad del XIX, la segunda revolución industrial, porque ahí hay un quiebre también, por lo menos en el pensamiento filosófico, ¿sí? Sería un antes de Hegel y un después de Hegel, ¿sí? Pero bueno, como les decía, uno puede tranquilamente notar, y es un poco la invitación de este módulo, a que ustedes puedan reflexionar y ver en su persona o en su ámbito o en su entorno qué cosas todavía siguen siendo, pertenecen a una cosmovisión moderna, ¿sí? Bueno, básicamente el módulo o el apartado referido a la filosofía moderna está esquematizado o estructurado, ¿sí? En tres temáticas, ¿sí? Por un lado la cuestión epistemológica o nociológica, ¿sí? La cuestión del conocimiento. Por otro lado la cuestión política referida a la conformación del Estado, ¿sí? Sabemos que el Estado, como hoy lo conocemos, es un producto de la modernidad. Y después está la cuestión contextual o cultural, ¿sí? Bueno, básicamente el apartado comienza con una pregunta interesante, que la pregunta es la siguiente, ¿qué es ser moderno? ¿Sí? ¿Qué es ser un individuo moderno? Bueno, ahí se baraja una respuesta, que es por ahí la respuesta que uno puede encontrar en un texto de Esther Díaz, que es la posmodernidad, ¿sí? Que es, ser moderno es aquella persona que se cree con la potestad, ¿sí? De ser el fundamento último del saber, ser a veces el dueño o amo de la naturaleza y tener la capacidad de transformarla y manipularla de acuerdo a los intereses del individuo, ¿sí? Una actitud muy distinta a lo que ustedes vienen viendo con la filosofía medieval o la filosofía griega, que habrán visto con la profe Beatriz. La actitud del moderno es una actitud, para algunos, para los conservadores, por ejemplo, es una actitud bastante soberbia, ¿sí? Un sujeto que se cree autofundante, un sujeto que reniega, es decir, renuncia a todo su pasado y a todas las tradiciones anteriores por miedo a caer en algún tipo de oscurantismo, ¿sí? O superstición. Y con ese miedo, ¿sí? Renuncia a todo pasado. Entonces hay como un comienzo desde cero, ¿sí? Y ahí está un poco podría ser la acusación de
de soberbia, porque hay como un comienzo desde cero. Básicamente esta actitud la pueden ver reflejada en René Descartes, este filósofo francés del siglo XVII, que llegado a una etapa de su vida se da cuenta que todo lo que ha estudiado hasta el momento, de todo ello puede dudar, y por lo tanto si puede dudar es un saber sospechoso y hay que tildarlo como falso, ¿sí? Por el hecho de que ya puede dudar es falso. Por lo tanto se embarca en una carrera o en una empresa de tratar de encontrar algún tipo de saber absolutamente verdadero o evidentemente verdadero, ¿sí? Entonces, bueno, al estilo de las matemáticas, con ese estigma de evidencia, intenta rastrear o encontrar algún saber que sea el saber principal o que sea el saber fundante de todo el saber por venir. Es decir, Descartes, un individuo del siglo XVII que se formó en las instituciones medievales, renuncia a toda su formación y quiere por primera vez en la historia hacer un comienzo desde cero, un comienzo epistemológico desde cero. Es decir, con Descartes podemos encontrar pensamientos como el cogito, ¿sí? Es el primer saber de todo el saber venidero, es decir, es el cimiento del edificio del saber. ¿Sí? Todo el saber científico, esta ciencia nueva que se está construyendo, que es la ciencia moderna, se va a fundar sobre un saber primero, sobre un principio. La primera verdad que Descartes la llama el cogito, ¿sí? Que es pienso luego existo. Y fíjense que el primer saber está puesto en una facultad humana, es decir, la razón. La razón, ¿sí? Como facultad propia de lo humano, ¿sí? Es la que funda todo el saber venidero. Esto no es un antojo de Descartes, porque hay en el texto, en el apartado de la filosofía política, de la filosofía moderna, perdón, se comienza hablando de las cuestiones sociales, ¿sí? Y hay un problema social, cultural y político muy grande en Europa de esa época, donde los enfrentamientos y la guerra de 30 años por la que pasa Descartes, la guerra entre realistas y parlamentarios en Inglaterra, las guerras de reforma y contrarreforma, es decir, conflictos sociales, guerras civiles que diezman a las naciones de una manera terrible. Por lo tanto, la salida que encuentran los filósofos modernos es acudamos a la razón. Y para Descartes, la razón es lo mejor repartido del mundo, ¿sí? La razón o el sentido común es lo mejor repartido del mundo, y es lo que nos permite a nosotros juzgar bien y distinguir lo verdadero de lo falso. Y está repartido, según Descartes, en todos por igual. Solamente lo que hay que hacer es encaminar el espíritu, ¿sí? Para que se guíe por la luz natural de la razón. Y hay un texto que se llama así de Descartes. Entonces, bueno, la cuestión es dejar de lado, no es que lo negamos las pasiones y las desconocemos. Lo que dice Descartes, sí, las pasiones y las emociones y demás cosas son propios del humano, no podemos extirpar esa parte de la naturaleza humana. Lo que tenemos que hacer es privilegiar, ¿sí? Aquello que nos hace más humanos, que es la razón. Así que bueno, un poco la propuesta cartesiana es habitar el mundo de acuerdo a la razón. Algunas de las preguntas cartesianas que se hace Descartes es ¿qué conocemos o cómo podemos conocer? O qué podemos conocer. La pregunta es interesante porque es ¿qué podemos conocer? Es decir, Descartes va a hacer un autoexamen para ver qué hay en el sujeto, es decir, cuáles son los límites del conocimiento, hasta dónde los sentidos pueden conocer, hasta dónde la razón puede conocer. Es una pregunta interesante para que ustedes la puedan contextualizar en nuestra época, es decir, hagamos la pregunta de nuevo y hagamos el intento de decir, bueno, ¿qué podemos conocer en nuestra época? Bueno, uno podría decir, no sé si el límite lo ponen las facultades, como le pasó a Descartes en el siglo XVII, pero tal vez el límite nuestro lo ponen los medios de comunicación. Es decir, el hecho de que tengamos muchas horas al día un celular en la mano o un aparato tecnológico
La pregunta va casi encaminada para ese lado. ¿Qué cosas qué podemos conocer? Es decir, ¿cuál es el límite de nuestro conocimiento? En un mundo mediatizado por la tecnología, pareciera ser que el límite lo pone la tecnología. Entonces, bueno, es una oportunidad interesante para conocer a Descartes y después al mismo tiempo contextualizar esa pregunta en nuestra época, en nuestra persona. Es decir, ¿cuáles son los límites del conocimiento humano? ¿Hay límites? Y si los hay, ¿quién los pone? ¿Sí? Lo interesante de Descartes es que pone el acento en el yo. ¿Sí? Esto es muy nuevo para la época de Descartes porque el sujeto fundante es la conciencia humana o el yo. ¿Sí? Yo pienso, yo existo, yo fundo el saber. ¿Sí? Es una conciencia muy particular que después será criticada, y esto lo señalo para que después puedan ver la posmodernidad también como una crítica a esto, porque la conciencia cartesiana es una conciencia racional, autofundante, es decir, no depende de Dios ni de nadie, y totalmente autotransparente, ¿sí? Autoconsciente. Y todos los ámbitos de la conciencia cartesiana, o el yo, o la conciencia, como lo llamamos nosotros, son totalmente transparentes para nosotros. ¿Sí? Entonces es un yo fundante, racional y autotransparente. Es algo muy particular, esto tiene mucha vigencia hasta que en el siglo XIX comienza a flaquear. ¿Sí? Lo digo sobre todo por el psicoanálisis Freud. Va a haber un momento en la historia de la humanidad donde esta conciencia, alguien va a demostrar o va a insinuar que no es tan autosuficiente y no conoce todo lo que hay en la conciencia. ¿Sí? Hay cosas que se le escapan, que no controla. Bien, avanzando un poquito con el tema de la razón moderna, ¿sí? Como epicentro, como eje de la cosmovisión moderna, ¿sí? El sujeto, en tanto es racional, es más humano. Es decir, en tanto en cuanto usa la razón, es más humano. En tanto en cuanto usa las pasiones, las pulsiones, vamos a usar un término contemporáneo, se aleja de la humanidad y se acerca a la animalidad. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué queremos nosotros? ¿Queremos seguir con guerras civiles, enfrentamientos por capricho, por codicia, por envidia? ¿O queremos fundar sociedades racionales y una vida ordenada? Bueno, si el camino es este, la vida ordenada y las sociedades racionales, lo que tenemos que hacer, dijeron algunos filósofos, es consensuar o pactar la fundación del Estado moderno. Un Estado moderno que en su comienzo piensa ser absolutista o concentrado el poder, hasta que se empieza a barajar la idea de la división de poderes. Pero bueno, el Estado como forma de organización moderna, como forma de concentrar o de distribuir el poder, ¿sí? Y mediar las relaciones humanas, es la forma que los filósofos modernos encontraron, la forma racional que encontraron para poner fin al enfrentamiento de las guerras civiles. Es la forma más racional, ¿sí? Por una cuestión necesaria, por una cuestión racional, hay que fundar el Estado. ¿Sí? Diría Hobbes, un filósofo moderno inglés, si la vida dentro del soberano, dentro del Estado, siempre es mejor. Cuando no hay Estado, la vida se transforma muy mezquina, muy medrosa, muy cerca a una guerra de todos contra todos. El hombre se transforma en el lobo del hombre. ¿Sí? Mi vecino es siempre un peligro, siempre es una amenaza. Entonces, bueno, siempre la vida dentro del Estado es más racional, es más segura que fuera del Estado. ¿Sí? Esta es una convicción, algunos fundamentadas desde un punto de vista, otros desde otro punto de vista, que más o menos un suelo común que comparten los filósofos políticos modernos. Bueno, no les quito más tiempo, es solamente algunas indicaciones para que tengan en cuenta y puedan hacer el recorrido sobre el apartado de la filosofía moderna e invitarlos a dejarse interpelar por estas cuestiones que por ahí la idea de conciencia, la idea de yo, la idea de razón, la idea de Estado, son cosas o moneda común en nuestro vocabulario, en nuestro lenguaje, o son discursos que nos atraviesan constantemente, ¿sí? Para que puedan entrar un poco en la posmodernidad. Son discursos que nos atraviesan constantemente y que ya no son perceptibles, los hemos escuchado tantas veces que son casi indiferentes.
Pero está bueno hacer un parate y poder entender cuando dice, bueno, el Estado somos todos, el Estado no está presente, el Estado sí está presente, el Estado debería estar presente, el Estado no debería estar presente. Bueno, en esos discursos, ¿qué se entiende por Estado? ¿Sí? ¿Qué concesiones yo hice para que el Estado se meta en mi vida o no se meta en mi vida? ¿Sí? ¿Cómo lo legitimo yo? ¿Cómo se legitima el Estado? Bueno, todas esas preguntas están en el comienzo también de la filosofía moderna, porque bueno, como les decía en un principio, y valga la redundancia, el problema de fondo siempre es un problema social, un problema político. ¿Sí? Para eso, para paliar esos problemas, viene la razón. Un saludo grande y nos veremos en el recorrido de la carrera.